Bienvenidos a Dragon Cast, vuestro podcast sobre el doblaje en Andalucía en el canal de Yuluga. Muy buenas, dragonboleros, dragonboleras, consoleros y consoleras. Venimos a un nuevo capítulo de Dragon Cast y en esta ocasión el invitado especial es Antonio Villar. Así que, según tu madre, has visto esos dibujos titulados Pokémon y te dedicas a correr por la ciudad tratando de capturar a eso que tú llamas criaturas. ¿Es cierto, Tommy? No soy Tommy, soy Ash. Debo entrenar a mi Pokémon para la batalla. Tengo que atraparlos a todos. Escucha, Ash. Tienes que aprender a diferenciar entre fantasía y realidad. Y una forma es recordar que la fantasía es buena y que la realidad es mala. ¿Quieres explicarme qué ha sido eso? Precaución. El marido amenaza a la mujer. El juez no quiere la restricción. No correré riesgos. Ese tío me huele muy mal. Eres abogado, Eugene. Ya no eres un detective. ¿Quieres que te tomen en serio como letrado? Este bufete quiere que lo tomen en serio dentro de la abogacía. Esa clase de números nos van a acabar de hundir, ¿entendido? Entendido. ¿Y eso por qué? ¿Porque bailo mal? ¿Hablo demasiado de mí mismo? ¿Huelo mal? ¿Huelo mal? Hueles bien. ¿Te das cuenta? Ya tenemos algo en común. ¿Buscas a mi padre? Exactamente. Tu padre, ese idiota que trató de vencerme al enfrentarse conmigo. Vosotros dos ya me habéis causado bastantes problemas. Algunos, como yo, aman la violencia y se entregan a los brazos del mal, decepcionados por la impotencia de la justicia. Mi nombre es Genki. Soy uno de los 6 líderes del ejército diablo. Soy el jefe del cuerpo de los inmortales. Cuando tengas tu propio coche, la unión de vuestros poderes, soy el Capitán Planeta. El poder es vuestro. Si alguna vez vuelve a amenazar mi vida o la vida de Bruce Wayne, le prometo que acabaré con usted. Señor Fox, usted no es un hombre violento. No lo soy. Las reglas son: el tiempo de cada combate es ilimitado. El luchador que abandone el tatami o que no se levante antes de contar 10 o que se dé por vencido perderá el combate. ¡Atención! Va a dar comienzo el primer enfrentamiento en el que medirán sus fuerzas y pericia Yamcha y Ten Xiang. Además, el chico que se alce con la victoria tendrá un premio adicional inimaginable. Así es, tendrá el honor de enfrentarse con alguien muy especial al que todos conocéis. Luchará con el más grande, con el campeón de campeones, el gran Mr. Satan. Muchísimas gracias por estar aquí, Antonio, y con mis compañeros del doblaje Andalucía. Rafa. Hola, buenas, Antonio. Hola, Rafa. Hola, Adrián. ¿Qué tal? Hola, Antonio, encantado de volver a verte. Agradecer tu presencia y a Mercedes Hoyos y a Dazara por su gratitud y está siempre ahí cuidando tanto el doblaje y a la comunidad. Y también a Ares Jugones, que nos da cobertura en su página web. Muy bien. Pues vamos a comenzar contigo, Antonio Erfín. Toda una leyenda del doblaje, eres cordobés, pero has estado siempre a caballo entre Sevilla y Madrid. Que es donde has desarrollado más la parte, ¿no?, de tu trabajo, ¿no? Fundamentalmente Madrid. La parte de Sevilla fue entre el 89 y el 93, 94 aproximadamente. Hasta que ya en el 95-96 decidí subir hacia Madrid. Ya empezaron algunos compañeros también a ser solicitados allí y decidimos al final pues cambiar los aires y aspirar a algo más, porque en Andalucía se estaba quedando la cosa ya un poquito corta y lógicamente el colectivo era pequeño, esa es la verdad. Luis Fernando también fue de tus compañeros que fue para Madrid también con el tiempo, ¿no? Posteriormente, de los primeros que subieron fueron Pedro Ortiz, porque fue con el tema del cine, empezó con el Días Contados, acordados de la película. Subió Juan Fernández, subió Ana Wagener posteriormente, Mariano Peña posteriormente también, que ya empezó con Aida y cosas de esas. Y yo me incorporé más o menos en ese año aproximadamente, eso transcurrió entre el 95-96 aproximadamente, haciendo un poquillo de memoria, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, o sea, seguimos en la brecha o seguimos en la batalla aquí en los madriles. Mientras no nos echen, pues aquí vamos a estar. Ahí a tope. Fuiste también profesor de educación física y trabajaste como locutor de radio en Córdoba. ¿Me puede contar un poco de eso también? Sí, yo empecé con 17 años en Radio Córdoba FM, cuando era EAJ24,
y allí empezamos los primeros pasos para hacer una FM nueva que se empezó y que comenzaba pues con muy poquitas horas y que fue creciendo muy poco a poco, pero fue creciendo y mucho. Tuve la oportunidad de, a través de Radio Córdoba FM, cuando ya se incorporó a Cadena SER, de participar en el primer concurso de DJ de la Cadena SER y ser uno de los ganadores. Fuimos 3 personas, Toño Caetano Martín, Fermín Rotaeche de Bilbao, Toño era de Madrid y yo por parte de Andalucía, y mi padrino era Paco Peñas, precisamente, Paco Ortega. Y a través de eso pues das el salto, ¿no?, a una radio un poco más potente, y comenzamos a hacer pues varios programas en lo que era pues el domingo por la mañana. Yo estaba también estudiando la carrera de magisterio, en este caso era de ciencia. Lo de educación física vino posteriormente, cuando ya llevaba casi 10 años de docencia, y hice los primeros cursos de educación física, que después se plasmó en una de las especialidades que hay hoy dentro del grupo de lo que es el grado de maestro, ¿no?, que es como le llaman ahora. Y dentro de ese grado de maestro de primaria, secundaria o de lo que ahora mismo están haciendo, pues nosotros hicimos el de educación física, una de las primeras promociones, si no es la primera promoción que salió para los colegios siendo profesores de educación física. Y bueno, la radio pues fue el comportamiento más importante hasta el año 91, que nace mi segundo hijo, 90 que nace mi segundo hijo, y en el 91 ya decido, porque llevábamos desde el año 77 que empezó la radio hasta esa época haciendo, pues recordando los clásicos. Estaba con música por las tardes, hacíamos de Supermola para una discoteca de Córdoba, hacía el búho mañanero los domingos, hacíamos música para grabar, en fin, que había miles de cosas que estaban comportamentadas dentro de los turnos que teníamos. También fue muy oído el tema de que las Navidades nos inventamos un concurso que era la búsqueda de la cesta, y se daban una serie de claves y la gente a lo largo de participaban a lo largo de unas claves que se iban dando, y estaba en la calle. Había que encontrar un sobre que se escondía en la calle en Córdoba y había que ir a buscarlo. El que lo encontraba se llevaba una buena cesta, esa es la verdad, ¿no? Se hizo un concurso de relatos que en este caso llevaba yo, y que representábamos con los compañeros y compañeras, Pepa, Rafael Carlos, Ramón, Pepe Navaja, toda la gente que estaba dentro del staff, Enrique Jesús Moreno, toda esta gente grabábamos y representábamos unos relatos cortos de 3 folios bastante interesantes y muy concurridos, que tenían también sus premios y sus cosas. Esa fue la etapa de radio bonita, importante. Fuimos incluso, tanto Rafael Carlos como yo, a Radio Linares a montar otra FM que se iba a hacer, que era de la misma cadena de AJ24, y entonces ya empezamos otra etapa diferente. Yo empecé ya con el magisterio, tenía también mis cursos de teatro, empecé con la interpretación, y de ahí pues surgió, estando en la radio también, una posibilidad de hacer una prueba en Sevilla para un estudio que venía desde Galicia con Juan Guisán, y esa prueba pues nos facilitó el hacer un curso de doblaje, unos 3 meses aproximadamente que estuvimos. Estaba Antonio Estivias y Paco Vaquero, entre otras personas que estuvieron impartiéndonos ese curso de doblaje, y de ahí ya empezó todo, ¿no? La primera cuestión que se hizo, yo recuerdo que fue La Llamada del Oeste, con toda aquella serie de programas pequeñitos que se hacían para Canal Sur, y la primera película fue Poker Alice, la gran primera película que hicimos, Poker Alice, y después la con Tom Cruise, que fue Legend, son las 2 grandes primeras que hicimos. Luego vinieron otras muchas más, otras series más, Neighbor, por ejemplo, Vecinos, y otras más de aquella época que yo recuerdo, ¿no? Porque todo, mi cabeza tiene mucho atiburrillo de cosas que hicimos, ¿no? Hasta que apareció, a través de Videotape Sur, la posibilidad de hacer La Bola de Dragón. Esta Bola de Dragón venía precedida de 20 y tantos capítulos que se habían hecho ya en Barcelona, en Cataluña, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezó todo el lanzamiento de lo que fue La Bola de Dragón, que nadie esperaba que llegara a ser, pues, lo que era. Un pedazo de pepino que se presentó en televisión y se llevó pues, muchas cosas que nadie se esperaba, ¿no? También hicimos cosas como Atori el Ninja,
o Reporter Blues, o cosas de dibujos animados que estuvieron bastante. Los Pingüinos Vengadores. Es que había muchas cosas que recordarlas ahora tendría que tener un listado hecho para deciros muchas ¿Pero más te acuerdas cosas, de todas ellas, muchas de ellas? De todos esos Sí, buenos muchas recuerdos. de ellas las recuerdo porque son cosas, hicimos una tira de películas de Fassbinder muy interesante, ¿no? Y que luego no fue Hicimos, nuestra infancia. Sí, y eso precisamente pues marcó el comienzo, por ejemplo, del Capitán Planeta, que fue otra de las grandes series que se hicieron allí abajo, ¿no? Y el Capitán Planeta a mí significó hacer Capitán Planeta, ni más ni menos. Hicimos una película que fue con la por los salones, en la que Bill Murray era el protagonista y otra gente importante que se grabó en alta frecuencia, quiero recordar. Y así pues te puedo ir diciendo muchas de las cosas. Entre los 4 estudios fuertes que había, Sur Comunicación, o estaba también una marca de cinearte, Dosel. sí, pero antes tenía tuvo otro nombre, porque también esa fue después de que la marca que había venido desde Galicia dejara ese estudio y lo cogiera a Dosel concretamente, ¿no? Pero vamos, la primera fuerte fue Videotech Sur, que fue la más cañera, y a partir de ahí pues salieron esos 4 estudios que acaparaban un poco la producción alta frecuencia que había en Canal Sur, ¿vale? Y bueno, pues hasta ahí, ¿cómo se puede contar? ¿O puedo leer? Como decía Mayra. Bueno, y por curiosidad, Poker Alice, ¿recuerdas quién la dirigió? Si fue tu primer trabajo. Dionisio Macías. Sí. Bueno, ¿Y qué tal? fue a la sazón entre él y un Joaquín... Ay, ¿cómo se llamaba el apellido? ¿Joaquín Díaz? No, era otro apellido, pero bueno, no me acuerdo ahora mismo exactamente, ¿no? Ajá. Pero sí, yo recuerdo, Dionisio Macías vino a dirigir la parte potente, hicimos pruebas, yo hice a Tom Skerritt, en este caso, a la Poker Alice, a la Elizabeth Taylor, creo que hizo a Ana Wagner, ¿verdad? Y el Harrison, el Guaperas, que en aquel entonces estaba también, creo que fue en principio Rafael Carlos Padilla. No sé si después se mantuvo, se cambió, porque hubo problemas con la distribuidora, que no le gustaba una cosa, que si gustaba esto, ya sabéis, estábamos empezando. Claro. Todo no podía ser perfecto, pero estaba muy cercano a la perfección. Ya se incorporaron voces potentes como la de Pedro Casablanc, como la de Juan Fernández, como la de Mariano Peña, que estaban siempre ahí. Ellos siempre estaban ahí, ¿no? Mariano es el Mutenroy, precisamente, además. Con lo cual, ¿para qué os voy a contar esto? Son muchas vivencias y todas muy enriquecedoras. Esa es la verdad. Bueno, has hablado de Legend, Tom Cruise, de Bill Murray con la poli y los talones. También has doblado en tu etapa de Sevilla, que aunque fuera corta, fue también muy prolífica, porque doblaste a Robbie Coltrane en Las aventuras de Huckleberry Finn. Sí. Cornel Wilde en Aladino y Agente Especial, un actor clásico. Bruce Lee en varias películas de estas chinas que os venían. Ahí estaban. Eran curiosas. Sí, eran curiosas y complicadas de doblar. Era la forma de poder prepararse más profundamente, ¿no? De adquirir cada vez más, digamos, tono de doblaje, ¿no? Tono potente, tono parecido a Barcelona-Madrid, que pudiéramos competir a nivel castellano con ellos, ¿no? Era muy difícil porque el colectivo era cortito, pero había gente maravillosa, ¿eh? O sea, que había gente que bueno, y Ángel Corpa, que siempre lo recordaré, ¿no? Carmen Prat, para descanse, pero ahí está esa reina, ¿sabes? O sea, que había mucha gente, Antonio Martínez, Mercedes, mucha variedad, ¿no? Mucha variedad. Clásicos como Paco de Osca y Idilio Cardoso. Paco de Osca, también... Madre mía, Idilio Cardoso, qué maravilla. Bueno, y de todos los actores de tu etapa de Sevilla... De Idilio nos quedó aquello del mi, para empezar a entonar un poquito lo que iba a ser el trabajo del día. Antonio, ¿recuerdas en aquellos tiempos con tus compañeros, profesor, que tuviste y cómo fue aquella experiencia, ya que la has mencionado, en la escuela? ¿Cuál? El profesor que tuviste en la escuela de doblaje. Preparándonos. Sí. Nuestro profesor fue Paco Vaquero. Paco Vaquero. Paco Vaquero, en el que estuvimos, de ahí salimos Nonia y yo, y algún otro más,
que ahora mismo no me acuerdo porque mi memoria me falla, son muchos años, pero sí me acuerdo de Nonia porque yo sigo trabajando con Nonia, haciendo a Mini, en este caso, ¿no? De allí salió una pléyade de gente que hicieron pruebas para hacer personajes de Disney y entre ellos, pues, te puedo contar a Pedro Casablanca, que hacía Bon Pato, y a Juan Fernández, que hacía a Pete, el personaje de Pete Patapalo, o el que ya conocéis, ¿no? Sí, el malo de ahí, Mickey, pues, sí. yo salí como Willy, el gigante, Nonia como Mini. Qué guapo, de allí salió todo foto. Prácticamente el elenco de Mickey, sí, salieron prácticamente 4 de los 6 personajes Disney salieron de allí. Bueno, y andaluz también era Pepe Padilla, que también es Bueno, la voz sí, de Mickey. pero Pepe ya estaba fincado en Madrid hace mucho tiempo, él tiene mucha relación con Málaga, porque para eso es por allí, y tiene mucha predilección por Andalucía. Bueno, pues Antonio, antes hemos hablado de algunas cosas que has hecho en Sevilla. Vamos a mencionar un par de series muy destacadas las que también participaste estando por allí, como por ejemplo Sequest. Sequest. Sí. Doblaste a John D'Aquino, a Edward Kerr, y además también dirigiste la segunda y la tercera temporada de la serie. Sí, porque ya Luis Fernando no estaba, también estaba muy ocupado y me pidieron a ver si yo podía, porque se mantuvieron toda la gente, todo el elenco, y bueno, nuestro inmejorable Jesús, también, que se nos fue mala hora, como digo yo, pero vamos, haciendo al prota, y es una voz maravillosa. Bueno, puedo tener buenos recuerdos de ellos, y pues. Incluso pudiste contar en la segunda temporada con Laura Palacios y en la tercera con Luis Porcar también. Sí. ¿Cómo porque fue esa etapa en la que se declaró la huelga nacional, allí en el año 93, y entonces todos estábamos abocados a un convenio nacional que era lo que hubiera sido la salvación del doblaje para todos. El que, a lo mismo que hace Francia, que tiene un sitio que es París, todo lo que salga de París tiene que hacerlo el resto. Nadie puede salirse de la norma que marca París. Entonces la norma en aquel entonces se marcaba entre Madrid y Barcelona, que eran los que tenían el convenio nacional más fuerte y más potente, ¿no? Pero empezaron a salir pues comunidades como Galicia, pues salieron País Vasco, salió Valencia y salió Andalucía, ¿no? Había un pequeño ahí atisbo también en Zaragoza, pero aquello desapareció pronto, aunque ahora otra vez se retomó, ¿no? Esas 4 autonomías que empezaron a moverse o empezamos a movernos, lógicamente no nos podíamos incorporar de golpe a un convenio nacional, pero sí en un plazo o en plazos, ¿no? Pero hubo algunas que se adelantaron a firmar unos convenios que lógicamente partían, ¿no? el proceso de lo que se iba o se quería iniciar. Hubiera sido deseable que hubiera habido una única idea de cuánto vale esto a nivel nacional, vale esto, ¿no? Da igual que se haga en Sevilla, que se haga en Galicia, en Valencia o en País Vasco, ¿no? Y entonces eso hubiera cambiado un poco el panorama, porque de esa manera es como decir, bueno, es que yo tengo las zapatillas a 40 euros las zapatillas, pero al lado tengo una tienda que me las vende a 20, porque las trae de otro sitio, ¿vale? Y entonces, pues, le sale más barata. No, si vale 20 aquí y vale 20 allí y vale 20 en todos lados, el cliente le da igual ir a un sitio, porque siempre se le va a cobrar lo mismo, ¿vale? Entonces, de esa manera se eliminaba la mala competencia que existía entonces. Había que vender la profesionalidad, o sea, las voces, lo buenos que éramos todos, antes que decir somos más baratos. Porque eso empequeñece un poco tu profesión, creo. Cuidado, esto es, si le preguntas a de Galicia y dirá, a ver, pues nosotros ahora tenemos trabajo, no vengas a decirnos porque por trabajar más barato sí tenemos trabajo, pero si trabajamos a vuestro precio no tenemos más trabajo, ¿no? Pues no lo sé. La Forta, que era la razón de que todas las comunidades pudieran trabajar, pues hubieran pagado ese precio si todos hubieran estado de acuerdo, ¿vale? Y como esto va por turno, no es lo mismo decir, bueno, yo te vendo el castellano y el gallego por un precio haciendo y tal, y entonces, pero nosotros solo podíamos vender en Sevilla el castellano, no podíamos vender otra cosa. En País Vasco el euskera y el otro, en Cataluña el catalán, y o sea, que
Madrid y Sevilla perdíamos mucho en ese aspecto. Sí. Y eso fue un poco el desencadenante de que Sevilla cayera un poco, que también la falta de aporte de trabajo, que Canal Sur ya se surtía de Forza, porque si le tocaba tocar a Valencia, pues ellos compraban en vez de doblar, y ese ahorro lo tenían, ¿vale? Eso es un poco la pescadilla que se mordía la cola, y por mucho que tú querías decir todos a una, imposible, era imposible, fue imposible. Además, los otros idiomas autonómicos se beneficiaban mucho del tema de las subvenciones lingüísticas de esos idiomas, que en este caso el castellano... No sé si en aquel entonces, Adrián, no sé si en aquel entonces se subvencionaba eso, creo que no. Ajá. Pero sí se cuidaba que, por ejemplo, hubiera una traducción muy buena tanto al catalán como al galego, como al vasco, ¿sabes? Y el catalán pues también se hacía en Valencia, ¿eh? O sea que... Pero era un catalán un poco más descafeinado, ¿no? No sé. Era una cuestión de decir, oye, es que cuando vino la época de la huelga, nosotros recibimos en Sevilla 2 películas, la de las brujas y la de las Hackers de Ricín. Y nosotros lo hicimos muy bien. En el mercado hubo después cosas que se hicieron en aquel tiempo, como fue El abogado del diablo o incluso el Parque Jurásico, que decíamos, joder, es que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho nosotros. ¿Cuidamos el producto? Sí, lo cuidamos hasta pensando en que esto era un regalo que nos había caído, que por lo menos tenemos que cuidarlo, ¿no? Pero hubo gente que no lo cuidó. Entonces, pues, el tiempo pone a todo el mundo en su sitio, creo. Y la verdad es que fue una época un poco oscura para todo esto. 108 días de huelga, hubo compañeros que lo pasaron muy, muy mal, ¿eh? Hubo gente que se tuvo que hipotecar, se tuvo que empeñar, se tuvo que ir de la profesión porque no comían de esto. En todo un Madrid, en todo un Barcelona. Entonces, pues mientras tanto, pues los demás estábamos trabajando. Sevilla, y eso sí voy a batir una lanza, nunca hizo nada que estuviera dentro de huelga. Ajá. Hubo un atisbo con Santa Bárbara, pero se paró. Se dijo, no se va a doblar. Hubo gente que sí quería hacer, porque eran muchos capítulos, pero creo que no era justo y no se hizo, afortunadamente. Y por eso recibimos más trabajo nuevo sí se hizo. Y eso nos dio, digamos, un pequeño cartel en el resto de la península, que decía, joder, en Andalucía hay 108 actores que lo hacen muy bien, trabajan muy bien, esa es la verdad. Bueno, y la otra serie que te quería mencionar también es la de Rex, un policía diferente, que también te acordarás de ella, ¿verdad? Que hacías al compañero de Moser y Rex. En las 2 primeras compañías, o sea, las 2 primeras temporadas, sí. Además lo interpretaba un actor austriaco que luego ha alcanzado bastante prestigio, ¿te acuerdas de él? Sí, claro que sí. Y luego lo he doblado yo después, posteriormente, también, a este señor. Sí, bueno, me han llamado para hacerlo, precisamente, a ver. Una película Markovic. que hicimos incluso en Madrid, alemán, digo, joder, sí, por eso lo vas a llevar tú y lo vas a hacer tú. O sea que... Para la continuidad está muy bien, sí. Sí. Bueno, ¿alguna anécdota más de este doblaje? Este doblaje, Rafa, lo dirigió Jorge Rodés, creo. Mercedes, sí. Mercedes. No sé si Jorge llevaría algunos capítulos después y posteriormente, porque también Jorge hacía a uno de los protas y entonces pues lógico que estuviera, ¿no? Y yo me divertí mucho también con esos personajes. Este hombre tan emblemático de comer bocadillos y que el perro se los quitara era clásico. Era un clásico, con su gabardina a todos lados y ya sabes, ¿no? Que al final acaba siendo ese amigo del perro, porque no tiene otra manera de convencerlo, ¿no? Ya que te comen mis hamburguesas, por lo menos defiéndeme, por lo menos. El perro era demasiado listo, creo yo, era demasiado... Sí. Estaba demasiado guionizado el perro. Sí, es un comisario diferente, precisamente. Exactamente. Sí. Bueno, pasando a la animación, has hecho muchos trabajos que, bueno, se nos han quedado a los que entonces éramos niños en la memoria. Has mencionado el Capitán Planeta, donde doblabas al Capitán Planeta, pero bueno, también hay otras 2 series. Una era El libro de la selva, que no sé si te acordarás también, doblabas a un montón de lobos. Sí. Y padre de Mowgli también, ¿no? El padre de Mowgli al principio también lo doblaba él, que también, sale solo en el primer episodio, sí. Correcto. Todo tiene su ciclo, y cuando llegó el libro de la selva, ya versionado en personajes humanos, me tocó hacer a Balú.
Sí, curiosamente. curioso, sí. Porque como había Bill Murray por medio y tal, se hicieron pruebas y afortunadamente pues me tocó. Vamos. Esa te acordarás que en el anime este lo hacía Juan Fernández, ¿te acordarás? Sí. Bueno, Así y es. la otra serie también mítica es Las aventuras de Fly. No sé si te acordarás de esa. Oye, pues fíjate, esa sí que tiene tiempo. A ver. Tiene tiempo, sí. Así que tiene Doblabas a Henki Hunkel. No sé si te acordarás de alguna anécdota o algo de esta serie. Poco a ahí me poquito, ¿no? pillas, Hace ya tiempo de porque ella. vosotros tenéis todos los datos. Sois unos aquellos últimos. Tenéis todos los datos. Pero nosotros ya, nuestra neurona séptima patina de vez en cuando. Ahora ha salido un remake. Pero mucho curiosamente, rigor esa veo serie. yo en lo que has Sí, estado no, poniendo, Antonio, sí, muchísimo. Bastante. Lo que pasa es que la memoria fotográfica no te falla todavía, ¿no? Sí. Siempre tienes en la mente cosas. O sea, yo siempre recordaré que yo he hecho la versión del director de Wolfgang Petersen en el Das Boot, en el submarino. Ah, sí, el submarino. Entonces, para mí fue un verdadero privilegio. En Madrid, además. Y dirigir a toda esa gente. O sea, que eso fue una hazaña poderosa. 178 minutos de verdadero gozada. La mayor anécdota de esa película fue que tuve que pedir en la embajada alemana el manual de la Marina alemana en la época de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, que se leía en todos los barcos y en todos los submarinos. Permanentemente había un tío que iba leyendo cada uno de los artículos a los cuales ya tenía el deseo. Esto se hace en la película, en la primera no se hizo, pero en la segunda sí. Juan Arroyo, que era el teniente, uno de los tenientes que había, estaba permanentemente leyendo artículo 1. El marinero tal, según la estrella dorada de no sé cuánto tal, permanecerá en su puesto hasta que van, no podrá bueno. No te puedes imaginar aquello lo que fue. La embajada nos donó muy cariñosamente todo su archivo que tenía y fue una cosa maravillosa. Fue la primera vez que utilizamos, bueno, la primera vez no, que yo utilicé en un registro 8 cascos para trabajar con la gente, que era la primera vez que se veía para hacer porque entonces se trabajaba con UMATI, en un 8 pistas, en la que teníamos 2 para grabar. Y yo tenía que decir, en puente, preparen torpedo 1, preparen torpedo 1, preparen torpedo 1, sala de máquina, preparen torpedo 1. Eso tienen que decirlo todo uno detrás de otro. Pero claro, unos van ecualizados y otros no. Utilizando cascos nos podíamos meter en los huecos que dejaban los compañeros. O sea, aquello fue una proeza, ¿eh? O sea, una proeza, no os podéis imaginar. Fueron 2 semanas brutales de doblaje y yo me lo pasé maravillosamente. Acabamos muy cansados, pero descubrimos que podíamos hacer cosas nuevas. Y una de ellas fue esta. Y de la aventura de Fly, hace unos años salió un remake que también estamos esperando a ver si lo anuncia en España y lo trae Dazara y Mercedes y le ponéis otra vez voces vosotros, vuestros personajes. Que estaría chulísimo. Y ya al fin la serie termina. Éramos muy jóvenes. Porque la serie no se terminó, la antigua, esta sí. Éramos muy jóvenes y ahora ya las voces ya van teniendo una solera que ya se nota en la voz. Bueno, pero está ahí. Bueno, pero se aprecia siempre mucho la continuidad, Antonio, eso sí. Sí, bueno, lo que pasa es que los dibujos no envejecen. Yo siempre digo que Mickey Mouse siempre es eterno. Pero el que lo dobla no es eterno. Hay que buscar otros para que después lo sigan, lo continúen, ¿no? Y perpetuar una saga que digamos, ha crecido con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con todos, con vosotros. O sea, que Mickey hace algo especial, ¿no? Lo mismo que los Thornberry. Los Thornberry han sido algo especial para nosotros también. Porque han tenido una saga, tienen una película incluso maravillosa, en la cual participó precisamente Michel Fener, haciendo una de las protas. Allí estaba Joaquín Díaz, estuvo mi señor Pepe de Mediavilla, o sea que eso y los Rugrats, que también se llevaron al cine, fue otra de las sagas importantes. Esa la llevaba Ramiro de Maestros, esa no la llevaba yo, esa la llevaba él. Y como esas, pues otras muchas. Los Rescatadores, Gurolandia y otros muchos que todavía seguimos haciendo. Los Rescatadores, estaba guapísimo. Sí. Y seguimos con ellos. O sea, hay gente que sigue haciendo Chip Top y tienen ya una edad, ¿sabes? O sea que esto es una verdadera locura. Recordar todo eso lleva su tiempo, hay un trabajo ahí enorme, ¿eh?
The Reporter Blues, por ejemplo, me encantó. Es una la versión que hizo tanto esta Mercedes como la que hice yo del chilito que llevaba y del Jesús Prieto que hacía especie de la redacción y tal. Fue maravilloso grabar esa serie. Los Pingüinos Vengadores nos reímos todo lo que quisimos de más. Ninja Tori, no me he podido reír más con la Roquero, no me he podido reír más en mi vida, ¿sabes? Acojonante, vamos, una chica estupenda, perfecta, maravillosa. Y bueno, sí. Y todo lo que se hizo en aquella época con eso, hicimos burradas, auténticas burradas y maravillosas. Maravillosas. En Hattori siempre me acuerdo del personaje que hacías, que era el profesor, y que le ponías el mismo registro de Garlic. El mismo se lo ponía, sí. Claro, es que me pidieron, dije, tienes que hacerlo como que, pues venga, ya estamos. Hombre, es un poco también lo que hice cuando hicimos The Greyman, la serie de Greyman, sí. Con el Conde Milenario. El Conde Milenario es un recuerdo de Garlic, porque es tan así, ¿no? No vaya a estar, ¿no? Y a mí esa serie me engatusó precisamente por lo distinta que era dentro de la animación, ¿no? Ver unos vampiros, una gente que está allí, y dice, esto está, qué pasada, ¿eh? Sí, gótica. Sí, muy gótica, muy gótica. Muy gótica. A mí me encantó, me encantó. Sí. Bueno, Antonio, mira... habrá más por ahí. Sí, mira, precisamente has mencionado el Ninja Tori, que se dobló lo hemos mencionado antes, el estudio en Comunicación Sur, también más conocido como Surco, que ese era un estudio que tenía varias matrices, tenía un par de matrices gallegas, que eran los estudios de CTV, de Galaxia en Santiago, tenían también una filial en Vigo, y aparte también tenían un estudio en Madrid que era Avaira, que ahí Avaira es la que después se come a CTV. A CTV, ¿no? Sí, pero eso es posterior, ¿no? Sí, eso es posterior, ¿no? Vamos a ver, cuando Elías Rodríguez, que es socio de Navaira y Galego y tal, tenía mucha relación con el dueño de CTV y bajó a Sevilla, a su comunicación, bajó a Baira para hacer lo que tenía que hacer en Madrid de cosas que no podía hacer. No de huelga, sino de cosas nuevas, ¿no? Porque tenían mucha relación. Y llega un momento en que a Baira le lanza cuando se va a expandir y se convierte en Sandap. Eso es lo que menciona Sandap, sí. Coge y compra todo eso. Claro. Entonces se distribuye y al mismo tiempo compra y monta en Portugal, en Lisboa. Y se lleva cosas allí. Y también compra en Sevilla y quiere hacerse con Sur Comunicación, pero no llegan a acuerdo, entonces aquella desaparece, ¿no? Eso es 2003, había otro inversor que era Luis Martínez Retamero, o los Retameros, que fuera presidente del Betis y tal, y entonces pues ahí no llega, pero sí. Sí, ese conglomerado... De ahí salta a ser SDI, llega una multinacional que lo compra todo y ahí está metido también CTV. Sí. Y ahora es Iyuno, ¿no? Ahora es Iyuno. Y ahora es Iyuno, que es coreano. Sí, exactamente. Bueno, pero en la época en la que todavía no se habían dado estos procesos, es cuando estableces contacto con Carlos Revilla, que era el director artístico de Avaira por aquel entonces. De Avaira, sí. Fue con motivo de hacer una prueba para la Pantera Rosa. Me llamaron para hacer un casting sobre la Pantera Rosa y yo ya conocía a Miguel Sigueros y a Jesús y a otra gente de allí y le hablaron a Carlos de que podía a lo mejor probar, que sería muy interesante y tal, tenemos un chico allí que hace esto y tal, y fui a Madrid a hacer la prueba de la Pantera Rosa, que al final la hizo Antonio Estivias, precisamente. Sí, cierto. Sí, me acuerdo yo de eso. Y de allí, pues un día de estas que no tienes trabajo en Sevilla porque todo estaba como muy bajo de nivel y con la historia ya no había esa preponderancia y tal, pues me ofertaron la posibilidad de irme a Madrid. Y allí que cogí la cartera y la maleta y la de Paco Martínez Soria, me fui para allá, para ver qué es lo que pasaba. Era una aventura. En el camino pues dejan muchas cosas. Mi familia la dejé en Córdoba, mis hijos, mi mujer, y empecé una aventura diferente. Gracias a Dios tenía el AVE y podía bajar todos los fines de semana para poder estar con ellos, ¿sabes? Pero si querías estar en la Pomada tenías que estar en Madrid, obligatoriamente, ¿no? Y ya empezaron a salir cosas, ya me propusieron para cosas y ya empecé a poner un poco mi estilo, lo que yo sé hacer dentro de esta profesión, nada más.
Te tocó hasta la mejor serie de Spider-Man y todo, también doblarla y demás. La de Spider-Man la llevaba Lucía Esteban. Yo fui a hacer un personaje porque me propusieron y Lucía no me conocía. Hice Octopus, hice el... Octopus, qué guapo, tío. Sí. Y bueno, siempre los directores cuando tienen a alguien nuevo que viene a lo mejor o recomendado, o fíjate y tal, ¿no? Pero hasta que me vio actuar allí, pues no se dio cuenta. Y hoy por hoy yo para mí ella es mi mentora, ¿no? Y a mí me ha protegido, ¿no? Lo mismo que Ana María Simón, lo mismo que Pilar Santigosa, ¿no? Lo mismo que Carlos Revilla, ¿vale? O sea, que han sido personas que han influido sobre mí de cómo tengo que hacer. O sea, Carlos Revilla es el que me da la herencia de los clásicos Disney a mí, porque cree que yo voy a cuidar el lenguaje de eso, ¿no? Porque dentro de nuestro gremio hay una cosa muy importante y es la cultura. Es decir, para trabajar muchas veces en lo artístico no hay que ser un súper culto, pero sí hay que tener los mimbres para poder buscar esa cultura y buscar el mejor vocabulario, buscar el mejor lenguaje audiovisual que pueda ser entendible en una pantalla, y eso muchas veces pues no lo tenemos. Lo tenemos en la actualidad. Pero Carlos era una maravilla, ver un ajuste de Carlos era una pasada. Y hay mucha gente, José Ángel de Juanes, Javier Totú, Simón Ramírez, es que era bueno, miraras por donde miraras, Paco Sánchez, es que era muy fuerte lo que había. Sí. Era mucha gente a mucho nivel. Y ya no te voy a Barcelona, con Camilo, con mucha gente que están allí, haciendo verdaderas y auténticas maravillas, ¿no? Esa serie de Spider-Man que has mencionado, por cierto, me encantaba. Recuerdo que estaba también Juan Fernández haciendo de J. Jameson en esa serie. Sí. Toda esta serie que la gente quiere que haga una secuela. Que está diciendo, venga, que la sigáis, que queremos una secuela como de los X-Men. Este dibujo que han hecho ahora también, que la han continuado antigua. Una de las cosas más maravillosas que se hizo en ese estudio fue Los Simpsons. Los Simpsons marca una época, y yo he tenido cosas y anécdotas que puedo contaros de graciosas que te puedes morir. La mayor estaba en Sevilla yo todavía. En la calle Puño Rostro hay un bar que se llama Los Niños del Flor, ahí en Sevilla. No sé si seguirá o existirá. Pero yo vivía por allí e iba a cenar por las noches, porque eso lo ponían, de recordar, en la 2, en horario cultural de las 11 de la noche. Y los estudiantes iban al bar y decían, si me pone usted la 2, me tomo el bocadillo aquí, si no me voy a otro bar donde me pongan los Simpsons. Esto era así. Y yo estaba allí diciendo, bueno, si supieran que yo soy Van Houten, me cortan la cabeza aquí. Me hacen, yo qué sé, ¿a qué te iba a contar? Y entonces, claro, yo oía de la gente como hablaba, porque eso es un dibujo para adultos, no como después se ha puesto en horario cultural de las 2:30 de la tarde para que lo vea todo el mundo. No. Eso estaba hecho a posta para un dibujo de adultos, para gente que entendiera mucho el lenguaje book, que tendría aquello, lo mismo que pasa South Park. O sea, hecho por la noche, en un horario muy tarde, porque es muy complicado. Una serie así es complicada. Claro. Las apariencias engañan, ¿no? Lo que más se suele aplicar con esa serie. Sí. ¿Quién fue el actor o actriz que te impresionó más a tu llegada a la capital? Cuando compartiste con ellos. Matilde Conesa. Matilde es una cosa, te puedo decir también, Javier, tú te puedo decir, yo qué sé, Daniel Dicenta, Carlos Revilla, Medatril, yo qué sé, de los grandes, de los mayores, Kariowski, cuando lo conoces por primera vez, Pilar Santigosa, que dice, ya, esta gente no dobla, esto es una pasada. Porque estás hablando con ellos, estás allí en su sitio. Víctor Agramunt, que es la voz del Trapía llamado Deseo no, la del loco este de la prisión turca, nunca me acuerdo, ¿no? Y bueno, pues escuchas voces que dicen, me suena de algo, pero que no te van a sonar. Yo lo casco, Enrique Cantoya, Dios mío, mi vida, qué maravilla. Pues digo, pero a mí la que más me impresionó fue Matilde. Matilde es una persona
impresionante. Y como ella, mucha más gente, de los mayores de aquella época, María Masip, Cuesta, mucha gente. Bueno, has nombrado a Pilar Santigosa y Sí. con ella, por ejemplo, hay uno de tus trabajos que lo seguí yo mucho, me gustaron mucho. La dirigió ella, es una serie que se llamaba El Abogado. No sé si te acordarás. Sí. Estaba ella doblando a una de las protagonistas, Abraham Aguilar, Isabel Donate, Isabel Fernández Avantay y John Crespo. ¿Qué recuerdos tienes, qué anécdotas tienes de aquella serie y bueno, de John, sobre todo de Desaparecido? Bueno, anécdotas nosotros ahí pocas porque el trabajo era muy intenso y muy duro. Ahí la mayor anécdota es que muchas veces, como se podía fumar, pues cuando entrabas en la sala no veías a nadie. Fíjate si había un... Y la primera era Pilar. Bueno, que entrabas en las salas de Pilar y aquello era una nube de humo. Increíble, ¿eh? Además, entre el rubio que fumaba ella, el negro que fumaba yo, el que fumaba el otro, Carlos, que se quedaba sin tabaco y le recurría, oye, tú que tienes tu carro, dame, venga, vamos, venga, traiga. Y aquello era un hervidero de humo. Pero el abogado es que John era mucho John y todo. Avantay lo hacía maravillosamente. Y bueno, fue una gran época, fueron 11 temporadas con un nivel importante para Canal Plus, además. Para Movistar Plus, entonces llamado Canal Plus en ese entonces, ¿vale? Bueno, Antonio, antes hemos estado comentando, cuando nos has dicho que te tuviste que ir a Madrid, que muchos de tus compañeros también emprendieron desde Andalucía hasta allí. Queremos que nos hables de Mujeres Desesperadas, que es un doblaje que dirigiste tú y en el que también participó Ana Wagner. Es el marido de la Rubita, sí, el médico. Sí. Entonces, las elegidas fueron por mí. Entre ellas estaba Ana Wagner, evidentemente. Eva Longoria, que la... vale. Y la Francis la hacía María Antonia Rodríguez, que es la otra que teníamos. Y entre ellos, pues estaba Luis Bajo, que hacía al marido de una, yo que hacía al marido de otra, etcétera. Pero esa es nuestra. Pilar llevó Los Perdidos y yo llevé Mujeres Desesperadas. Vale. Entonces, y de Juego de Tronos, ¿qué nos puedes contar dirigiendo la serie y tus personajes meñiques? Seguro que tendrá un montón de anécdotas, ¿no? Y... No creáis que hay tantas anécdotas en Juego de Tronos. A mí muchas veces me preguntan si hay anécdotas. La única anécdota que tenemos en Juego de Tronos, aunque sea una cosa decirla, como que no va a haber, pues no las hay. El trabajo que se ha hecho muy, muy, muy serio. Y la única ha sido el Sicancias del final de la última temporada, en la que en un blanco y negro que no se veía absolutamente nada, hay gente hablando en valirio, hay gente hablando en inglés, hay gente hablando en arameo, y entonces Davos, parece que era el de Juan, parece que seguía la línea de lo que le estaba dando el torgonudo, el gusano gris, que era el Sicancias, como no puede verlos, era lo que significaba, pero en valirio pues sonaba así. ¿Qué ocurrió? Pues Davos dijo Sicancias y era no puede vernos. Era tan oscura la noche que la del dragoncito que tenía que pasar por allí para cargarse a la mitad no sabía dónde estábamos. Así que esa fue la anécdota más... Bueno, al día siguiente, a las 10 de la mañana estábamos cambiándolo. Pero es que a las 12 había millones de camisetas con Sicancias aquí vendiéndose en el mundo. Y esa fue la gran anécdota. Steven, el que hizo el diccionario valirio, nos escribió una notita y dice, oye, me he enterado que ha habido una cosa que habéis dicho de Sicancias, de no sé cuánto y tal. Dice, no, pero está mal, Antonio, no lo habéis dicho bien. Es Sicancias d'Or, porque si no, entonces no tiene el final de Sicancias y la aseveración. Ah, vale, muy bien. Dice, vamos a ver, todas las temporadas de este señor no habéis tenido ni una pega, ni una sola anécdota, y en la primera que queréis los queréis crucificar a todos. Nos vamos a reír un poco de eso, y nos reímos todos, es la verdad. Hemos quedado con la anécdota más graciosa que ha ocurrido dentro de una serie de lo más bestial que hemos hecho en el mercado. Todavía no hay quien la pueda, o creo que todavía no hay quien le eche la pata en cuanto a lo que allí se ha dicho y ahí se ha hecho.
política, social, psicológicamente, todo lo que queráis. Mentalmente, actoralmente, todo. Lo tiene en las 8 temporadas que tenemos, lo tiene todo. ¿Vale? Una serie que, bueno, ya te comenté también cuando estuvimos en el estudio. Sí. Así que no pasó un poco desapercibida, pero me gustó muchísimo. El show de Norm. El show de Norm. Sí, hace poco, bueno, esa serie es imposible ahora mismo de encontrar en ninguna parte porque está perdida, descatalogada, lo que sea. Vi un fragmento, que bueno, ya había visto la serie, pero vi un fragmento que, bueno, me partí de risa. Y bueno, eso también se hizo para Canal Plus. Sí, exactamente. Estaba Gaby Jiménez, Rafa Romero, María Antonia Rodríguez, sí. Y Antonio, así me acuerdo del apellido. Bueno, es un cómico de toda la vida, ¿vale? Se llama Antonio también, me acordaré del apellido. Soy malo para los nombres, lo siento. No. Pero Antonio también se divirtió mucho con esa serie. Luego vino después un spin-off solo con la que hacía la de María Antonia Rodríguez, pero fue otra historia, eso ya era otro mundo. El show de Norm es una pasada ahí de coger al loco este que salió en lo de American y meterlo ahí a hacer el loco, y nos divertimos mucho. Grato recuerdo, de esa serie, grato recuerdo. Bueno, Antonio, antes nos has comentado acerca de cómo es trabajar para Disney. Has hablado extensamente de todo el tema de Carlos Revilla y demás. Queremos que nos hables especialmente de un doblaje de videojuego bastante famoso que hiciste, que parece ser que fue una odisea, ¿no? Porque tenías que aunar reparto de Disney también con un reparto de lo que es la famosa saga japonesa de Square Enix, de Final Fantasy. Final Fantasy, sí. Hombre, tuve una ayuda inestimable de una persona que venía de Square, que era Asako, que era la que se sabía el videojuego de arriba, abajo, izquierda, derecha, que fue la que nos, digamos, iluminó y nos fue llevando por el camino. Mi trabajo era adaptar cada movimiento de aquello que ella decía, de lo que se podía parecer una locura, pero no era tan locura, estaba todo controlado. El traductor, que era de Sevilla, Raúl Arón, nos echó una mano enorme con su sapiencia y con sus cosas, pero los 2 meses que nos pegamos trabajando para hacer ese Kingdom Hearts, porque era la primera versión del primer juego, no se quería ni siquiera doblar, y era muy reacios a doblar esto. Sí. Y la suerte que tuvimos que salían los personajes de Disney acompañando a los 3 personajes que van a ser, digamos, los protagonistas del videojuego, ¿no? Y la suerte fue que Donald, Mickey, Goofy se juntaban todos para hacer el gamberro, y en este caso para abordar un tema bastante complicado, ¿no? Eran cientos de niveles, cientos de pantallas, de mundos que iban visitando, y en cada mundo aparecía una cosa, y ahora aquí y tal, y todo se hizo doblado. Nada de seguir la onda, no, doblado. Es decir, como si fuera un vídeo que se está metiendo en boca perfectamente lo que se está haciendo. Hubo que hacer primeros remotos con Barcelona para hacer lo de Final Fantasy. Hubo que hacer miles de bandas para... Y bueno, en principio empezamos como el horario que se tenía entonces, que era de 8 a 2 y media de la tarde, 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, y se volvía a trabajar a las 4 hasta las 10 y media. Ajá. La primera semana yo dije, bueno, tenemos fama de que aquí no trabajamos. Parece ser que no trabajamos. Hasta que la primera semana mi querida Asako sufrió las consecuencias de trabajar entre las 8 de la mañana y 10 y media de la noche. A la siguiente semana ya nos llamó y nos dijo, ¿esto que va a ser así los 2 meses? Digo, sí. Esto es lo que hay. Así es como trabajamos nosotros. Si quieres que dices, no. Aquí entramos a las 10 y salimos a las 8 de la tarde, punto, se acabó. ¿Cómo que estáis locos? ¿Que vosotros habéis vuelto locos? ¿Que trabajáis 13 horas diarias? ¿Pero eso cómo puede ser? Digo, sí, pues eso es lo que hay. Dice, no, hay tiempo que sabéis que tiene que haber tiempo para salir, para refrescarnos, para andar, para tal. ¿Que tardamos 2 meses y medio? No tengo prisa. Y aquello hizo que esto nos fuéramos a 2 meses y medio, prácticamente. Sí. Pero fue una hazaña, ¿eh? Una hazaña. Trabajo
¿Cómo Duro. se llegó Por cierto, Antonio a doblar ese juego? César. Yo quería comentarle que antes ha mencionado el primero. El primero debió estar cerca de doblarse porque en Alemania y Francia sí doblaron el primero. Y España no tuvo esa suerte, pero ellos sí tienen doblado tanto el primero como el segundo. Se ve que para el segundo hubo que convencerle y ya con el segundo sí hubo suerte, pero el primero se podía haber doblado también porque ellos lo tienen doblado. Incluso el tercero hubo quien por ahí ofreció y ofertó dinero, una forma de hacerlo, tal, pues saliera más barato y tal. Y han tenido que desecharlo y lo han sacado en original. Y luego has comentado el tema de que tuviste que combinar repartos de Madrid y de Barcelona por continuidad, pero claro, con Disney también tenías reparto de Barcelona, porque por ejemplo los personajes de Aladdin o del Rey León eran de Barcelona también. Sí, claro, en este caso sí, pero tanto Aladdin se hizo en Barcelona. O sea, que ahí no eso sí, en Barcelona, sí. Y el Rey León sí se hizo aquí, en Madrid, pero lo llevó Juan Logan, me parece que fue. Sí. No quiero equivocarme mucho. Yo lo que sí les eché una mano fue en el doblaje de los dos pequeñitos, del Nala y del Rey León, o sea, de Simba cuando era pequeñito. Eso sí le he hecho una mano porque iban muy apurados de tiempo para el estreno y hubo que ponerse de acuerdo y ayudar a los compañeros para sacar aquello adelante. Yo sí hice el viaje de Arlo, he estado en más de una de las películas que habéis visto y oído por ahí, Stranger, la última que ha habido. He estado participando como actor en la última que ha habido de Wish, ¿vale? En Pinocho también hice al que secuestra y que lo lleva en el circo, nunca me acordaré de su nombre, pero vamos. Por eso te digo, o sea, que ahí sí hemos tenido una gran relación tanto con el cine como con las series que tienen Barcelona y que tenemos. O sea, Barcelona tiene muchos cines, o sea, yo hago mucho, por ejemplo, ahora, si estamos haciendo en un momento dado Lego, pues hay mucho reparto de Barcelona que tiene que participar en Madrid en Barcelona, ¿no? Y eso pues lo tenemos, siempre lo hemos hecho así, o siempre se ha hecho así, ¿no? Hasta hace poco que empezó la huelga de aquí, que se llevaron mucho trabajo para allá y tal, y esto de historia, es que Barcelona pues se ha quedado atrás en cuanto a precios y en cuanto a historias, ¿no? Y ahora pues están intentando retomar los compañeros para ponerse al nivel de lo que valen realmente, ¿no? Y eso se está haciendo, sí. Siempre ha habido mucha y buena colaboración entre unos y otros. Dragon Ball. Bueno, vamos a comenzar ya con la parte de Dragon Ball. ¿Qué te viene, Antonio, a la cabeza cuando te nombran la serie? Pues me viene la primera época de Videotape Sur, en esa calle de Resolana, frente a la calle Feria, en la que te dicen que viene una serie, que hay 28 capítulos que ya están doblados, pero que van a retomarlo allí porque como se va a emitir y tal en Canal Sur y no sé cuánto y tal, pues que la retomamos nosotros, que hiciéramos pruebas para ver quién está y pues la llevaban a la Limón entre Ana y Ángeles Neira, me acuerdo del apellido pero quería Ángeles Neira, ¿no? Y allí se lió pues la que se lió. Ya empezaron, después vengan los locutores, yo el locutor, hice pruebas para tal. Mira, sale un personaje muy gracioso en tal, que se llama Yagi. A ti te gustaría, porque es un personaje un poquito osco y tal, que tiene que estar, y tiene que estar un poco borde con la cremada, y a ti se te da bien eso. Vale, pues venga, lo hago. Oye, ha salido uno que es más chillón, que se llama Garly, que es un hijo puta con los ojos morados y que venga, cállate, ¿te apetece? Venga, pues me apetece. Pero sobre todo era el locutor de los combates, ese no me lo perdía uno. Madre mía, ¿eh? Sí, de hecho ese lo doblas. Entre Vegeta y el Goku, Dios santo. El loco del micrófono le podemos llamar también, ¿no? Sí. Madre mía. A ese lo doblaste, de hecho, en el primer capítulo que se dobla en Sevilla. El 27. Y bueno, 33 años después lo has vuelto a doblar ahora recientemente. ¿Cómo ha sido la vuelta a Bien, dolorosa para mi garganta, porque fue todo en un día y me quedé mudo al siguiente. No pude hablar en 3 días. La verdad es que te diviertes porque te hace volver hacia una, digamos, infancia y adolescencia del doblaje tuyo, que lógicamente tenías un poco olvidada, ¿no?
Yo lo que pasa es que en los guiones yo me da igual que sea japonés, alemán, francés, inglés o peruano. Me da igual. A mí lo que me importa es el lenguaje audiovisual. No pienso en que si tengo que cambiar esto, lo tengo que cambiar para que suene mejor, para que la articulación de la boca vaya más rápida y sea un lenguaje fluido, no ortopédico. Es lo que yo digo, hay mucho lenguaje ortopédico en el doblaje y que te aburre porque es que te quedas como atrancado. Y no, el lenguaje tiene que fluir. Lo mismo que cuando estás hablando en una cafetería, de decir, yo me voy a cagar en tu puta madre. Eso fluye, ¿verdad? Pero no se pone uno. Me parece a mí que no te pongas estupendo. O sea, el secreto, o creo yo, el gran secreto muchas veces de Tronos es que lo hemos dicho todo de víscera, tal como lo hemos sentido. Y si te voy a cortar 2 huevos, se cortan los huevos y se aprieta la boca y todo para decirlo. Con lo cual, eso no le voy a decir, te voy a cortar los huevos. Me voy a cortar los huevos así. En todo caso, te tomarás una caña conmigo, pero tú cortarme no me los cortas. Entonces, por eso digo, o sea, que cada momento y cada serie y cada película y cada cliente tiene una norma. Pero son muy estrictos, demasiado estrictos ya los japoneses. Eso es lo que se llama, Antonio, hacer una traducción orgánica, ¿verdad? Una traducción que fluya, ¿no? No hacer, como en algunos casos, especialmente cuando te viene del japonés, que te viene literalísima y te encuentras todos los giros del japonés puestos en castellano y no queda. Parece que son un poco artificiosos hablando porque es igual que si te traducen del alemán. Si te traducen, yo quiero una traducción literal, en que yo sepa qué es lo que tengo que decir y por qué lo estoy diciendo. Y si el japonés es así de enreversado, yo tengo la facultad, como adaptador que soy de guiones de cine y televisión, de darle la vuelta como un calcetín para ponerlo en realidad a lo que significaría en un lenguaje occidental. Sí. ¿Vale? Entonces, sin perder la raíz, ni digamos la esencia de ese lenguaje oriental, que es muy de ellos, hay que transformarlo eso. Si no, Bruce Lee no hubiera llegado nunca a ser lo que es. Nunca. Si hubiéramos tenido que... Yo me acuerdo de las películas chinas que eran horribles. Menos más que por lo menos el lenguaje lo podíamos poner un poco, digamos, apetecible. Porque si no hubiera sido horroroso, horrible. Las películas de Miyazaki, Pompoco, Castillos en el aire, todas estas, hubieran sido distintas si no se hubiera cogido un lenguaje que aporte algo al lenguaje europeo. Es imposible, o sea, si no las dejas en el original, las subtitulas, que es más fácil. Porque así oyes la esencia, oyes la horcajada que es un vocabulario que habla así como mucho, y lo escucha y dice, madre mía, ¿qué se ha dicho que quiero? ¡Buah! Madre mía de mi vida. Entonces por eso tienes que adornarlo un poco para que sirva de escuela, y muchas veces nos han agradecido, oye, qué bien suena esto en comparación con lo que digamos lo duro que suena en japonés, ¿no? Sí. O en chino, ¿sabes? Yo creo que se agradece, a veces se agradece. Sí, como traductor te puedo decir que 100% de acuerdo, Antonio. Bueno. Sí. No, si en eso están, la mayoría de los traductores están de acuerdo en eso. Sí. Por eso muchas veces traducen del inglés subtitulado, que es un poquito más suave que lo que se está viendo en la realidad, ¿vale? Pero a veces eso también, digamos, cercena un poco el origen de lo que quieren decir, ¿no? Ya, por usar idioma intermediario, sí. Sí. Que de hecho pasaba con la Dragon Ball original, que pasaba la historia, que la Dragon Ball original venía del francés y también estaba ahí el gallego y tal, también le pasó un poco eso, el tema de usar idioma intermediario en vez del original, sí. Luego eso cambió, pero al principio era un poco así, sí. Sí, bueno, o sea, eso además lo notas, o sea, cómo articulan ellos y cómo articulamos nosotros. Antonio, ¿tú recuerdas por casualidad con Dragon Ball cómo tú la escuchabas, en qué doblaje tenía? ¿Si era gallego o francés? Japonés. ¿Era japonés? Era japonés. Siempre fue japonés. No hubo una época que fuese otro idioma y luego japonés, ¿no? Yo no lo recuerdo. Ahí me pillas. Yo no lo recuerdo. Pero japonés. Porque, por una sencilla razón. Porque yo me acuerdo que cuando he tenido que hacer la de ahora, que habla el japonés, ¿vale? Yo le he tenido que coger y quitar el sonido y hacerlo sin sonido, un ensayo normal y otro sin sonido. Y he ido mucho más rápido. ¿Por qué?
porque a mí me interfiere mi interpretación, la interpretación que hace el japonés. No está adecuada con lo que yo creo que tengo que comunicar. Y ahora, no, señores, eso no. Entonces, yo le quito eso y veo cuál es el movimiento y qué es lo que quiere decir. Una vez que tengo la plasticidad, lo doblo. Y yo no oigo más japonés, oigo lo que yo he hecho. Entonces hacíamos lo mismo. Tenemos que hacer una pasada sin sonido porque las pausas eran imposibles. Había que adaptar un texto a una cosa que decía otro. Y eso era a lo mejor efectivamente. ¿Cómo metes tú un efectivamente en el otro? Es decir, bien, por ejemplo, pues eso cuando tú lo ves en la boca, con el sonido puede encajar. Pero si quieres hacerlo seguido, a lo mejor dice el bien, y luego después vienen 3 palabras seguidas. ¿Cómo está por la noche? Ahora te voy a ver. Igualmente. Eso es muy ortopédico, es un lenguaje, como tú dices, distante de la realidad. Entonces había que hacerlo más asequible para la gente, si no, no hubiera llegado al público. Yo te digo a ti que no llega, que no le llega, vamos. Venga, Yuga, que te toca. Eso me pregunta, ¿no? Pues vamos. Llegamos ahora a Dragon Ball Z y doblas a Gurdo, de las fuerzas especiales de Freezer, que era chiquitillo ese verde, ¿no? Feo. Sí. Y a Garly Jr., 2 personajes muy pequeñitos. Sí. ¿Tiene alguna anécdota que recuerde doblando a uno y a otro de estos villanos? ¿Y hasta qué límite pusiste tu tono natural? Sí, lo que pasa es que las anécdotas nosotros en las salas de doblaje están casi prohibidas, ¿sabes? Porque no da tiempo a hacer las anécdotas. Pueden ser a lo mejor que te trabuques y en vez de hacerlo sigas haciendo porque la noche ha quedado perfecto, boca, venga, siguiente. ¿Sabes? Entonces a lo mejor sí, te hace una gracia esa y te parte el culo de risa porque dices, pero ¿cómo lo va a dejar así? Que lo dejes así, que está bien. ¿Sabes? Eso sí, de esa, pero anécdotas como tal es cuando sale fuera, cuando dice, hay que ver, macho, la boca que tiene el Piccolo, la madre que lo parió, ¿sabes? O el otro, ¿sabes? O sea, que vaya tela, el doblar a este bicho, el Garly, que tiene aquí, que te deja mudo ya cuando tiene la vocecilla esa. Esos pueden ser las anécdotas más que otra cosa, ¿no? Bueno, en aquella época todavía analógica, todavía estaba lo de las salas de espera para... No como ahora que está con el tema de banda aparte y llega y tal, y tenías que esperar, sí que habría a lo mejor muchas anécdotas entonces y muchos buenos recuerdos de aquello. Se espera también, se espera, otra cosa la espera, porque todo el mundo no entra exactamente a su hora, hay veces que llegan antes, que llegan después, hay contratados que están en la sala de espera permanentemente, que entran, que salen, que van a una sala, que van a otra. Lo del trabajo por banda es porque evidentemente eso facilita mucho la hora de la mezcla, la hora de los niveles, los planos, contraplanos, etcétera, que tienes en una escena, y antes tenemos que hacerlo nosotros. Para hacer un plano contra plano uno estaba pegado al micrófono y el otro estaba dando 1 metro para atrás, porque no tenía más que 2 pistas para meterlo. Pues digo, o sea que todo se hará. ¿Qué se ha perdido? Las anécdotas. No estamos juntos. Yo anécdotas tengo con mi micrófono y el escupo de vez en cuando y ya está. Esa es la mayor anécdota que puede haber. Pero no puede haber anécdotas puesto que no trabajamos juntos. Claro. No estamos 3 tíos en el atril o 3 chicas en el atril. Estamos 1 a 1. Venimos, hacemos y nos vamos. Y siempre con prisa porque tienes que ir a otro estudio. Entonces la anécdota tiene lugar fuera. Cuando estás fuera y estás comentando. El otro día hice un tío niño que vaya tela la que me dio. Casi me deja mudo el hijo puta. Por ejemplo, ¿no? Cuenta. Y como no podemos contar muchas cosas, como ya sabéis, porque la confidencialidad está por encima de todo eso, pues podemos comentar cosas de lo que ya se ha estrenado, de lo que ya se ha visto, pero una de las normas es esa, que no podemos hablar mucho de estas cosas nuevas que hacemos. El otro gran personaje del que no hemos hablado de Dragon Ball sería Bardock, el padre de Goku. Bardock, el padre de Goku, sí. Se dice pronto, se dice. También me divertí mucho porque como era con Cremades y tenemos que hacerlo juntos, pues siempre te da la nota de ternura, ¿no? Claro. Pero sí, es un personaje muy emblemático, muy gokuniano, y porque es la base y la raíz de todo lo que viene después, ¿no? De Son Goku, del Goku,
de que te corta el rabo, de que no te corta el rabo, de que si lo tenemos y que esto viene de ancestro y lo tengo guardado para que no te metan en donde tú ya sabes, ¿no? Pero sí, es un personaje emblemático dentro de toda esta historia, ¿eh? Recuerdo ese especial de televisión que lo doblasteis en los 90, ¿recuerdas quién lo dirigió? Porque tú no lo dirigiste, ¿verdad? No lo recuerdo. Ajá. No recuerdo ni siquiera dónde se hizo, porque como Bola de Dragón empezó en un sitio y acabó al final en Subcomunicación, ¿sabes lo que te digo? Sí. Pues en alta frecuencia es posible, ¿no? Todas las películas es posible que después se haya hecho incluso capítulos en alta frecuencia. Sí. Es posible, como después también ya Mercedes empezó con el estudio, o sea que ya ha tenido varias ubicaciones. Sí. Con lo cual, en aquella época, pues si no era en Videotape Sur, pues tuvo que ser en Subcomunicación, año 90. Que de hecho cuando cerró Videotape se hizo el paso a alta frecuencia y se dobló casi todo allí, menos una parte que se hizo en Surco. Pero pero ahí se doblaron 21 capítulos y luego pasó a Surco, pero a Surco pasó después. Las películas se hicieron en alta frecuencia en principio y la dirigía Ana Cremades, creo. Entonces esta puede que la dirigiera ella. Claro. Es posible. Es posible, sí. Es posible. Yo ya en aquella época, los 95, ya no estaba allí. Claro. Con lo cual, pues me cogía un poco fuera, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poco con Bardock, porque hiciste aquel Bardock clásico y lo volviste a recuperar no hace demasiado tiempo, ¿no? Hace 6 años en el doblaje de Dragon Ball Super Broly. En cine. Que además recuerdo que llegaste a comentar en el making of que te daba como una cierta ilusión hacerlo porque te recordaba mucho a la historia de Superman. A la historia de Superman. Claro, es que en realidad él es un Superman. Él es el padre de Superman. Sí. ¿Quién es Superman? Es Goku, ¿no? Yo me llevo a este niño aquí, lo voy a llevar aquí para que no se lo carguen aquí. Pero para eso hay que esconderle la cola. Y hay que tener, porque los superpoderes que tiene este niño no los tienen otra gente, ¿no? Entonces hay que protegerlo, ¿no? Y ese sentido de protección que los japoneses lo tienen súper, pues lógicamente lo da el padre con el hijo, ¿no? O sea, es esa relación que tiene Jor-El, ¿no? Con Superman. Los japoneses en aquella época, porque estamos hablando cosas de años 80 y 90, se influenciaban mucho del cine estadounidense. Para muchas de sus obras famosas de manga y anime se traen un montón de influencias americanas, o sea que no es de extrañar. Bueno, y cuando Mercedes te llama tanto para ese doblaje como para ahora, que te ha llamado para el presentador de los torneos, en ambas instancias te propone retomar personajes que no hacías desde hace prácticamente 30 años, en algunos casos 30 y pico. ¿Qué se te ha venido a la mente en ambas situaciones, tanto cuando retomaste al Bardock en aquella película como ahora con el presentador de los torneos? Bueno, ella me propone los que son Bardock y este, ¿no? O sea, dice, ¿qué te apetece? Vienes, tal, y esto otro, porque siempre estamos un poquito pillados con las cosas en Madrid, ¿no? Y yo le dije, sí, hombre, bajo un viernes y el viernes sí lo podemos hacer, no hay ningún problema. O sea que, porque yo lo que me intento dedicar un tiempo más para la familia y un tiempo más para adaptar mis guiones que voy a tener la semana siguiente que hacer en Madrid. Y hay que presentar y tal, ¿no? Entonces, yo si puedo y cuadra la cosa, yo encantado. Pero para un habitual es más complicado, porque tienes que bajar, es un gasto de tren, es un gasto también para la empresa, en fin. Intentamos armonizar de que haya lo suficiente, gran cantidad de trabajo como para que le resulte conveniente en este caso a Mercedes, en el caso, y que me resulte conveniente a mí, ¿vale? Si no es más complicado, que para 2 takes, para 2 takes te lo grabo en otro sitio, te lo mando y ya está, ¿sabes lo que te digo? Es que todo depende también de la ilusión, pues claro, es que lo que pasa es que ya del reparto que yo conocía de Goku, ¿quién queda? ¿Nonia? Básicamente. Ana Cremades también. Ángeles Neira también. Ángeles Neira, Krilin. Bueno, Mariano Peña también lo hace. Quedan unos cuantos todavía. Jorge. Sí, pero Luis Fernando. Jorge no empezó la bola desde el principio. No, sí. No, del narrador. Era el narrador. No tenía un personaje como tal, pero sí era la voz omnisciente de los capítulos. Sí, ahí sí. Por detrás, por eso digo, o sea,
Hay gente que se mantiene Pilar, por ejemplo, que también está ahí. Luis Fernando también. Ríos, Polo, o sea que sí. Básicamente ese cuadro de actores seguimos ahí. Y cuando se nos llama estamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque también nos hemos divertido mucho con ellos. Nos pasamos muy buenos ratos doblando a esa gente, sobre todo juntos, Sí. ¿no? Mercedes tiene mucho mérito en ello, en haber sabido poder recuperar la continuidad de tantas asociaciones de hace 30 años como ha podido recuperar. Sí. Hombre, tiene poder de convocatoria, o sea que tampoco, no crea que le cuesta tanto. Aunque nos diga, nos tocan las castañuelas, ya estamos bailando allí con ella. Los Vengadores. Porque nos gusta, nos atrae idea. Y además, es que nos vemos tan poco, joder, que cuando nos dice vas a venir, claro que voy, joder, claro que voy. A verte, lo otro es una anécdota. Hacemos el trabajo, pero después nos tomamos una cerveza para hablar de nuestros viejos tiempos de la música. ¿Te esperaba, Antonio, otra vez volver a doblar tu personaje hasta 30 y pico años? ¿Al presentador otra vez? Y menos me esperaba ver al presentador con la misma edad que tengo yo. O sea, eso sí que me ha sorprendido, ¿vale? O sea que digo, coño, ha envejecido el tío, pero está lo mismo, igual de potente. Debe meterse vitamina B por un tubo, ¿vale? El tío. Sí. Lo has hecho en 2 franjas de edades, porque lo has hecho en una franja que no estaba y luego de repente envejece y ahí también lo has hecho, ¿no? Que se le... tío, o sea, y con el salto ese de... Sí, cierto. Sí, nos hemos divertido. Pero no deja de cascar, ¿eh? Aunque esté más mayor, no deja de cascar y de... No para el tío, ¿eh? Uf, madre mía. Y Antonio, ¿no traes cariño de los fans con Dragon Ball o tu trabajo? ¿El cariño de los fans? Hombre, yo tengo mucha gente, tengo muchos seguidores por ahí y yo siempre he dicho que no seríamos lo que somos si no hubiera gente que nos ve, que nos oye, que nos critica, que nos da también beneplácitos, felicitaciones y al mismo tiempo pues muchas veces te pide también trabajo, evidentemente, ¿no? Porque están empezando y les gustaría llegar a no sé qué. Ahora es una época un poco jodida, vamos a reconocerlo, es una época un poco puñetera. Jodida general, ¿no? Es como decía la canción, malos tiempos para la lírica. La IA, la inteligencia artificial, podría hacer menos daño, pero quiere hacer daño. Esa es la verdad. Porque un cliente o alguien que se dedica a esto puede robar tu voz y puede hacer lo mismo por menos precio. Y entonces llegará el momento en que lo demás desaparezca. Sin ofrecerte nada a cambio, en principio, porque si en un momento dado te ofreces, te voy a dar, ¿qué pides? ¿Cuánto pides? Venga, pídemela, ¿vale? Pero es que no están haciendo eso. Ya hay varias denuncias presentadas precisamente de actores, compañeros que les están robando la voz en anuncios, en publicidades, en cosas, incluso en películas, en un momento dado, que dices, oye, te he oído. ¿Tú has estado en esa película? No. Pues eres tú. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué hay gente que no tenga escrúpulos para hacer esto? Porque hay gente que existe que no tiene escrúpulos, simplemente. Ellos van a por su producto y les importa un pimiento a quienes dañen, quienes lesionen, a quienes se quitan de en medio. Ellos lo importante es que su producto está ahí y lo van a sacar a pesar de... Y se han ahorrado un montón de dinero. Ya no es el ahorro, o sea que yo ya lo pecuniario, lo obvio. La decencia personal y profesional está por encima muchas veces de todo esto. Claro que sí. La inteligencia artificial sirve para muchas cosas y muy buenas, pero no puede sustituir al ser humano. No. Nunca. Cuando llega a este punto, creo que se está traspasando la línea, como decíamos, ¿dónde está el límite? ¿Dónde estuvo Dios en el límite para crear al hombre y el animal? Y decir, tú vas a tener inteligencia y tú no. ¿En qué momento hubo un ser superior, que le llamaréis como le dé la gana, pero no para fastidiarlo, sino para después guiarlo? La inteligencia artificial no viene para guiar a nadie. Viene para quitar de en medio a ese alguien. Esperemos que al final no ocurra como en Terminator, que al final la inteligencia artificial... Yo me acuerdo de los libros de cuando leía de pequeñito los libros de Julio Verne, y yo creía que era un cuento,
20.000 leguas de viaje submarino. Y al final... Viaje de la Tierra a la Luna. Y al final hemos llegado a la Luna, tenemos submarinos y otra viaje al centro de la Tierra, etcétera, etcétera. Todo era un cuento, todo era un cuento. Isaac Asimov predijo el imperio de las máquinas ya en sus libros. He leído mucho a Asimov. La visión que tiene esta gente tan amplia y tan... El día que esto se ponga en marcha, puede ser la hecatombe. La máquina puede ser indestructible. El ser humano es perecedero a partir de ese momento. Y esto es muy complicado. Hay que tener pies de plomo y sacar una legislación que limite parte de esta historia, que proteja al ser humano. Cuando se instauró el señor Ford la cadena de montaje, allí había hombres que hacían las cosas y que montaban y que hacían en serie, pero lo hacían personas, seres humanos. Llegó el robot y el ser humano se fue a la oficina para recibir los coches que venían para montarse, ya está, ahí directamente venderlos, porque ya la cadena de montaje la hacía una máquina y evitaba accidentes y evitaba horas de trabajo. O sea, no había horas de trabajo. Una máquina puede estar trabajando los 365 días de un año, mientras que un ser humano no. Es imposible. Las 24 horas del día, 7 días a la semana, ¡buah! Eso es muy complicado, muy complicado. Entonces, por eso, o sea que cuidadín con esto, porque hay muchas generaciones que quieren, como vosotros decís, poner su impronta, ¿no? Tú, Adrián, como traductor, pues lógicamente verás peligrar un poco tu pan. También nos está afectando también en ese ámbito. Claro, es que no, todo esto tiene un doble fondo que no se quiere ver, o que no, pero esto se va a regular. Pero cuando ya no tenga remedio, o se va a regular ya. No se puede ir para atrás. Sí, yo también he tenido muchos clientes que traducía directamente para ellos y en un momento determinado, en vez de, no, ahora no traduces, ahora revisa lo que ha hecho una máquina y por supuesto te pagan menos, porque esto es por esto. Y luego la traducción evidentemente te viene como te viene y hay que muchas veces cambiarla entera o retraducirla porque ya está peor que es lo que se ha comentado. El problema está en que no va a ser solamente este tema, el problema es muy grave y sobre todo para la cultura en general. Para que un escritor escriba tiene que crear libros y lo crea desde la mentalidad que tiene de pasarse todo un año investigando. Ahora son botones, yo quiero un libro con detective privado, 3 asesinatos, 12 violaciones y hay un policía que investiga tal y hace la otra y te la escribe. Luego tú la retocas y la vendes. El papel del escritor y su cultura se ha perdido. El alma es otra. El alma es otra. Entonces, para mí, o sea, esto que hacemos nosotros tiene un componente humano que nadie lo va a... O sea, tú cuando escuchas aquello, estás escuchando algo con sentimiento. Nosotros no sabemos, yo no me alcanza. La verdad es que no me alcanza. Y lo siento, no sabéis cuánto lo siento, Pues sí. Porque nadie es, como decíamos, nadie es imprescindible, pero sí necesario. Sí necesario. Y hasta ahora hemos sido necesarios. Igual viene alguien que nos dice que ni siquiera somos necesarios. Vaya usted a saber. Cualquier día. Vaya usted a saber. Bueno, entonces yo siempre digo que mientras hay vida y esperanza, y la esperanza no se puede perder. Hay que seguir luchando y hay que seguir adelante y ver hasta dónde llegamos y contra quién podemos luchar y qué es lo que podemos evitar y qué es lo que no podemos evitar. Ya está. Y estar unidos frente a ello, que es muy importante. Estar unidos frente a esa amenaza. Ahí no vale que tú vales menos que yo valgo más. No. Ahí eso sí que no vale. Ahí que está todo unido. Porque si tú vales menos, con la inteligencia artificial vale muchísimo menos. Ese es el problema. Y entonces yo creo que el único que dice, bueno, es que entonces está, bueno, mira, va a llegar un momento en que el doblaje va a ser y va a quedar para una élite. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? El que quiere ir a ver una película doblada en castellano, ¿vale? Va a tener que pagar una pasta para poder ir a verla. Esto es como el que quiere ir a ver un concierto de Rolling Stones.
Si quieres ir a verme en directo, lo pagas. Si quieres ver una película doblada por los mejores de España en doblaje, lo vas a tener que pagar. Y es como vas a tener una versión española, una versión francesa, una versión alemana, una versión danesa, de suajili, de peruano o de lo que te dé la gana. La vas a tener, pero para verla la vas a tener que pagar. Ten en cuenta que ya están haciendo cosas como emitir series que antes se doblaban en original subtitulado. Yo prefiero eso, a que me sustituyan. No máquina, por lo menos los oigo en inglés. Pero lo que pasa es que dentro de poco van a sustituir al que lo hace en inglés. O sea, la máquina ya lo va a crear todo. Ya. Y entonces, pues, adiós, muy buena. Pero bueno, siempre nos quedará París. Siempre nos quedará París. Positividad. Ya era hora, panda de cotorros, que es el momento de las preguntas de mis seguidores. Repetir, aquí hay una de Manuel López que nos dice: entre los dragones de Juego de Tronos y los de Dragon Ball, se podría decir que Antonio Villar le debe mucho a este animal mitológico, ¿verdad que sí? Sí. Claro que sí, claro que sí. Ten en cuenta que nosotros hemos creado a la madre de dragones. Hemos hecho que sea la madre de dragones. Aunque los dragones no salieron hasta una temporada, cuando ya el Khal Drogo quemó la tienda y los huevos se eclosionaron y toda la historia, pero a partir de ahí han dado muchos juegos. Los dragones son criaturas mágicas, en definitiva. Yo en Disney también tengo mis dragones. Y salen habitualmente. Y son dragones buenos, son dragones blancos, estupendos, maravillosos. Estos otros no, estos son unos cabrones con pinzas, como dice el otro. Los que salen en Juego de Tronos, los que salen en la corona y los que salen en el... Esos son demasiado cabrones, además. Wow. Todo lo de Juego de Tronos es muy... Qué barbaridad. Sí. Pero sí, en mi vida hay muchos dragones. Hay mucha sangre de dragón, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta es de un conocido tuyo. Dice que es el presentador del Tenkaichi Budokai y quiere preguntarte lo siguiente. ¿Para doblar a un locutor deportivo como yo, basta con ser locutor o hay que ser también actor de doblaje? Videojuegos con locutores deportivos que yo no creo que pueda hacerlo como ellos. O sea, yo los puedo imitar, en todo caso. Pero siempre me va a quedar más sabor de actor de doblaje que de locutor deportivo. Porque el locutor deportivo se equivoca, se trabuca, se tal, lo otro, pero en doblaje no está permitido. Entonces, si no está permitido, yo estoy haciendo otra cosa. Pero no estoy haciendo un locutor deportivo, ¿no? Derecha, el palo corto. ¿Qué es el palo corto? Nosotros no sabemos lo que es el palo corto. Que hay un palo corto y un palo largo, ¿verdad? El de arriba, es el largo y los que están laterales son los palos cortos, ¿verdad? Exactamente, sí. El primer palo o el segundo palo. El primer palo, si entras por la derecha, es el de que está en la derecha, el segundo palo es el otro. Como he jugado también a fútbol, sé lo que significa. Sí, es con la referencia del portero, ¿no? El larguero era el grande, por eso llamamos larguero. Y los postes son los postes. Sí. Y ahora ya después le hemos puesto lenguaje más moderno deportivamente hablando. Todo ha evolucionado. A mí me encanta ver a Manolo Lama, me encanta ver a Paco González, me encanta ver al de Canal Plus. ¿Por qué? Porque, joder, macho. Manolo Lama, que es paisano tuyo también, precisamente. Hay que tener una cabeza acojonante para saber tanto nombre y saber tanto de fútbol, ¿eh? Impresionante. Entonces eso hace que tengas más seguridad. Ahora, tú cuando vas leyendo y se nota que se lee. A un locutor deportivo se le nota que se lee. Pero bueno, es cuestión de ponerse. No hace falta ser actor de doblaje para ser un locutor deportivo, sí tiene una buena dirección. Ahora tenemos una pregunta de un actor de doblaje, que es Javier Merchante. Hombre, mi Javi. Claro, sí. Merchante, bueno, pues Javi te pregunta que si en algún momento, tal y como deriva la profesión, has pensado en romper con ella y dejar el doblaje. Pues de momento yo prefiero que me deje el doblaje a mí, ¿vale? O sea, yo prefiero que sea al contrario. Pero sí, me plantearé en un momento, no sé cuándo, pero me lo plantearé. Si no dejarlo, hacer lo que hacen otros muchos compañeros, sino que van saliendo o hacer un trabajo desde remoto, dirigir algo desde, como estamos haciendo ahora aquí, ¿no? A través de un Meet o de otras cosas que tenemos ya muy actualizadas para hacer. Yo hago, por ejemplo, todo lo de Unión lo hacemos en remoto, ¿no?
Entonces es muy fácil, es muy cómodo, ¿no? Pero como tal, me lo tengo que plantear, porque los hombres no somos eternos y tengo que dedicar tiempo también para mí. Me gustaría dedicar un tiempo también para mí. En cuanto a que la inteligencia artificial venga y me diga, tiene usted $1 millón, le compro toda la voz, yo ya me voy. Me jubilo ya. Y Javi Merchante también, seguro. Sí. Me lo planteo todos los días. Todos los días lo dejo y todos los días lo retomo. Él nos comentó el otro día que está allí muy tranquilo en Conil y que, bueno, una perspectiva parecida a lo que nos has dicho. Es hora de las 7 preguntas instantáneas. Un número del 1 al 10. El 7. ¿Color favorito? El verde. ¿Estación del año favorita? Mayo. ¿Comida favorita? La primavera. Buah, tengo muchas, ¿eh? Pero vamos, si me tengo que decantar, me decanto por el salmorejo. Ole ahí. ¿Ciudad favorita? Muy cordobés, el salmorejo, sí. Hombre. Y si está hecho por mi mujer, mejor todavía. ¿Ciudad favorita? Córdoba. ¿Montaña o playa? Montaña y playa, las dos cosas. ¿Dulce o salado? Chocolate. Negro y, si es posible, de 90%. Ahí está. Esta sección por la de Javi, que no ha podido estar aquí, que está malito. Y a Alberto también le mandamos un saludo a los dos. Los deseos del dragón. ¿En qué se parecen tus personajes de Bola de Dragón a ti y viceversa? En que llevan mi alma como actor y que ellos me han dado la interpretación de cómo hacerlos para que parezcan más humanos, no dibujos, sino humanos. Entonces es una simbiosis que se da entre muñeco y humano. Y eso pues siempre da un alma que no tienen otras historias. Yo les digo siempre a mis actores que no hagan un dibujo, que hagan a un humano, a una persona, porque eso siempre va a comunicar más. Atipada, no atipada, pero eso va a comunicar más que... Eso es un mojón, con perdón. Bueno, Antonio, antes hemos estado comentando un poco la importancia que tiene la figura del dragón en tu trayectoria. Si Antonio Villar pudiera reunir las bolas del dragón, invocase a Shenron, es decir, al dragón que sale cuando lo invoca, y le pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería el deseo que le pediría Antonio Villar al dragón? Lo importante es quedarme en mi casa con mi familia ya para toda la vida. Buen deseo ese. No tener que vivir solo, estresado, no. Estar con... necesitamos ya, los que vivimos de esta profesión un poco como cómico ambulante prácticamente, necesitamos que la caravana de mi vida se pare ya un poquito. Bueno, y la última pregunta es, sin saber quién va a ser nuestro próximo invitado, ¿qué preguntaría le lanzarías así al aire? ¿Le dejarías sin saber si es un actor, actriz, técnico, traductor? Si volvieras a nacer, ¿volverías a ser actor o actriz de doblaje? Bien. Pues nada, ya hemos terminado. Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. ¿Te gustaría añadir algo más? ¿Un mensaje final a tus fans o a la comunidad Dragon K? No sé, yo para todos un abrazo enorme, grande, porque lo que sí he procurado siempre es llevar mi espíritu de andaluz, eso sí que quede claro, por cualquier sitio en el que he ido. El cordobés, la bala cordobesa, llámale como le dé la gana, la sonrisa, el cantar, mis palmas, que no me falten, ¿no? Ese quejío y no perder mi acento, nada más que cuando hablo castellano, y cuando tengo que hablar en castellano, pues me pongo muy fisto y todas esas cosas. Y te ocurren anécdotas como en Batman, que te dice que este chico va a doblar al alcalde de Gotham City. Dice, sí, espérate que empiezo a doblar. Y cuando terminas dice, sorprendente. Digo, sí, yo eso sí puedo hacerlo.
pero un castellano no puede hablar en andaluz como hablo yo. Entonces yo me descompongo y empiezo a hablar con mi acento y le digo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Vale, vamos a ver las cosas como son y no como tú quieres, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Entonces eso es muy importante. El ser tú y no otro es muy importante. Para bien o para mal, ¿eh? Porque habrá críticas que estén a tu favor y críticas que no. Pero esa es la ley de la vida. O sea, si no hay críticas, mi abuelo decía que hablen de ti, sea bien o sea mal, pero que hablen. Porque si no hablan, eres invisible, ¿no? Y no me gusta ser invisible. Nunca me ha gustado. Ya no estabas en Sevilla en aquella época, pero ¿sabes que tus compañeros de Sevilla llegaron a hacer doblajes en andaluz? ¿Varios de ellos? Sí, de hecho doblaron... hubo gente que vino, los Tarantos se llamaba la película. Ah, sí. Sí, la primera, Montoyas y Tarantos. Montoyas y Tarantos. Ahí estuvo un gran elenco de andaluces para hacer el doblaje de esa película, en andaluz. En andaluz. El tema está en... Como cuando escuchas, esto es una anécdota así graciosa, como cuando escuchábamos a JR en catalán, que no se lo creía nada más que el que lo doblaba, porque JR en catalán es la cosa más horrible que os he visto en mi vida. Porque dice, Dios mío, mi vida, pero si lo hemos visto cagándose en todo el habido por haber, con la voz que es del Fernando Mateo, sí. Mateo, y digo, pero ese sí eres, lo otro no. Pero bueno, es que sobre gustos colores. Y si os escucháis muchas cosas en alemán, dices, Dios mío, qué horror. ¿Vale? O sea que en francés todavía siguen cultivando que todo lo que pase por ahí tiene que hacerse y doblarse en francés, porque su idioma es muy importante, lo que hablábamos antes. El catalán lo quiere en catalán, el vasco lo quiere en vasco, ¿vale? El galego lo quiere en galego. ¿Por qué? Porque tiene una cierta autenticidad de lo suyo, ¿no? Y entonces en andaluz, pues grabaríamos productos en andaluz. La otra cuestión es que les guste a la gente o no les guste. Porque, bueno, parece que nuestro idioma nació allá. Y les recuerdo a todos que el primer rey que existió fue en Cádiz. Argantonio era el primer rey, cuando todavía hace 3.500 años ni siquiera pensaban esta gente que podía eso. Pues sí, ya había un rey en la provincia de Cádiz que se llamaba Tartesos. Curiosamente, ¿no? O sea que no somos ni tan. Somos, lo que sí somos muy tolerantes. Somos gente de culturas. Nos han invadido todas las culturas. ¿Por qué será? Fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos, árabes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el que ha llegado, que era el conquistador, ha sido conquistado. Y de aquí no te mueves. Quiero Andalucía, ¿por qué? Por el sol, por el agua, por la gente, por su forma de ser, porque se ríen hasta de su sombra. ¿Quién puede tener más carácter ameno que un Caetano, tío? Si es que eso tiene gracia hasta para abrir la boca. Lo mismo que después hay otros que no, que le vamos a hacer, pero que todos no somos iguales. Y en Andalucía son 8 provincias que son 8 mundos diferentes, distintos, maravillosos, ¿eh? Un crisol de cultura que ya quisieran algunos tenerla. 3.500 años de historia nos avalan. Y dicen que no somos comunidad histórica, ¿no? Sí. Me río hasta de esta anécdota. Algunos tenemos mezcla de unas cuantas, porque yo soy de Málaga, pero como sabes, yo soy de ascendencia cordobesa. Y incluso también tengo un poco de gaditano, o sea que algunos somos más popurrí incluso de lo que estabas comentando. Sí. Entonces, por eso digo, o sea que yo me gusta, me encanta mi tierra, es la verdad. Admiro Madrid, me encanta Madrid, es una tierra súper acogedora. La gente aquí, a mí me gustó por eso, porque se parecía mucho a lo que había abajo, si no, yo aquí solo no hubiera podido resistir tantos años como llevo. Y la verdad es que agradezco, o sea, toda mi vida le tengo una gran, como dice, comida de celebración del día que me vaya de aquí de Madrid. Voy a seguir viniendo, pero voy a venir a veros solamente, a disfrutaros. Ya lo hago, pero más todavía. Y a Sevilla. Sevilla para mí es una ciudad donde, como decía Manolo Duarte, ¿os acordáis?
Manolo Perales, decían: de Sevilla sobran los sevillanos. Digo, ¿pero qué dices tú eso? Dice, sí, hombre, que sí, que tenemos muy mala gente. Digo, pero van a tener mala gente, ya sea. Y soy vosotros, dice, no, hombre, por aquí te pillo, pero por aquí te pincho. Digo, no, soy gente bien. Ahora, como ciudad, Sevilla es una maravilla, una auténtica maravilla. Granada, chapo. Málaga, se ha abierto al mundo, tío. Almería, la verdad que sí, demasiado. Nos ha demostrado que sin ni siquiera tener tierra son capaces de sacar la mayor huerta de Europa. Y eso es un gran mérito. Y hacían cine, allí en medio del desierto, fíjate qué curioso. Huelva, de allí partió la conquista, pero no la mala conquista. Lo que pasa es que, como todo, pues allí se meten malos, buenos y toda la historia. Pero Huelva tiene unas raíces muy profundas de lo que es Jaén, Santo Reino. Por allí empieza la reconquista. Jaén tiene más castillos, solamente ella, que toda España. ¿Cómo lo veis? En cada pueblo hay un castillo. Decidme un pueblo de Jaén en el que no haya una torre o un castillo. A ver si soy capaz de hacer. Entonces, por eso te digo, o sea, que empiezas a ver, y ya me detengo en Córdoba, con la ciudad califal. 800 años de presencia en toda España. Al-Ándalus. 800 años. Qué bonita. ¿Y sabéis dónde celebran las fiestas de moros y cristianos? En Valencia, curiosamente. Sí, curioso, sí. O sea, que parece que... Pero no, allí también llegaron. Y allí sí se conservan. Sin embargo, en Andalucía ya no. Esa tradición se perdió. Pero tenemos otras muchas tradiciones. Nuestra cultura digamos que abarca mucho. Tiene mucha riqueza, mucha variedad. Por eso, sobre todo, tenemos sol, que es nuestra vida. Ese es el que nos da a nosotros la vida. Y una gente maravillosa, como vosotros, claro. Y todos los fans, y todos los que han hecho la bola de dragón, que me cago en la leche, eso va a ser la hostia, ya lo veis. Pues muchísimas gracias, Antonio, por muchísimas tu apoyo aquí, tu tiempo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. ¿Vale? Un placer inmenso, Antonio. Besos para todos. ¿Qué ocurrirá en la siguiente charla de Dragoncast? Pronto lo sabremos.